Hermanos, Dios les bendiga. Amigos, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más en estas transmisiones de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Transmisiones que se hacen para glorificar el nombre de nuestro Padre Dios y para reflexionar en algún pasaje de la Escritura. Seamos todos bienvenidos y que la misericordia y la bondad del Señor sean siempre sobre cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo, Señor, por este día. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias porque eres bueno y has engrandecido tu cuidado sobre cada uno de nosotros. Señor, tú conoces nuestras necesidades. Señor, tú sabes de qué tenemos necesidad cada uno de nosotros. Así que yo te pido en el nombre de Cristo que tú sigas extendiendo tu mano de misericordia sobre nuestras vidas. Y damos gracias, Señor, alabamos tu nombre por tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, porque la tenemos de manera accesible para cada uno de nosotros. Así que, Señor, yo te pido que nosotros pues estemos siempre en gratitud, buscando tu voluntad, leyendo tu palabra, Señor, buscando cómo agradarte, Señor, leyendo, Señor, esta escritura que tú nos has dejado. Gracias, Señor, y permite que nosotros acudamos siempre con mucha alegría a esta lectura, Señor. Padre, estamos en tus manos y te damos muchas gracias. Yo te pido que perdones nuestras faltas, Señor, y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues frecuentemente, ¿verdad? Hemos referido que nuestra vida aquí en esta tierra es una vida llena de contradicciones, llena de contrariedades, llena de obstáculos. Pero también hemos referido en innumerables ocasiones que la mano del Señor está extendida para ayudarnos, está extendida para apoyarnos, para salir de esta serie de problemas que nos aquejan. Hemos recordado nosotros eh, ese pasaje del Evangelio de Juan en donde el Señor comenta con sus discípulos que este mundo es un mundo de aflicción, pero que nuestra confianza debe estar puesta en Él, puesto que Él ha vencido al mundo. Y en este contexto, ¿verdad? Pues nosotros ahora vamos a repasar algunos conceptos que hemos leído, hemos aprendido a lo largo de nuestra vida en Cristo. El título de esta meditación se llama ¿Por qué tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto? Y si leemos el subtítulo, pues vemos ahí que dice, confía en Dios, volveré a alabarlo por haberme salvado. Estamos haciendo referencia, como podemos leerlo ahí, a el libro de los Salmos, en el capítulo 42. En esta versión que he puesto aquí, pues es la versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Y estoy seguro que tú conoces esta porción de la escritura y generalmente, bueno, la conoces tú quizás en la nueva versión internacional, estés más familiarizado con ella, o también en la versión Reina Valera 1960. Esta porción de la escritura nosotros podemos leerla de esta manera. En la versión Reina Valera 1960, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esta porción de la escritura refleja la convicción del creyente que, a pesar de estar viviendo dificultades, momentos arduos, difíciles de enfrentar, bueno, pues existe ahí esta esperanza, este recurso espiritual otorgado solamente por la gracia de Dios para consolación de todos sus hijos, de todos nosotros. Y bueno, en este contexto nosotros
En este contexto del Salmo 42, nosotros podemos o vamos a introducir dos términos para hablar un poquito acerca de estas circunstancias. La primera de ellas es contradicción. ¿Qué podemos entender por contradicción? Y bueno, nos dice el diccionario que es un término que se emplea para aludir al acto y resultado de contradecir. Es decir, refiere a expresar lo opuesto de lo que otra persona afirma o dice, y también se refiere a negar aquello que se presenta como cierto o a demostrar que algo no es correcto o verdadero. Una contradicción. Cuando nosotros enfrentamos alguna dificultad, pues podemos hacer alusión a esto en el sentido de que esto contradice mi pensamiento, contradice lo que yo esperaba, es decir, va en sentido contrario de aquello que yo esperaba encontrar o vivir o experimentar. Y bueno, cuando hablamos de un problema, precisamente estaremos hablando de algo que nos contradice porque nos inquieta, nos mueve, nos saca de lo que se ha llamado nuestra zona de confort. El siguiente término que nosotros estaremos introduciendo en esta pequeña meditación es la palabra contrariedad. Cuando hablamos de contrariedad, estamos haciendo alusión a un suceso o a una cosa que contraría a alguien, que impide o retarda el logro de algo. Es un disgusto o mal humor que produce cierto hecho o suceso. Es decir, imaginémonos que nosotros vamos por un camino y todo aquel obstáculo, toda aquella situación que impide o retarda el llegar a donde yo quiero llegar, pues es algo que me contraría. Y obviamente esto va a producir para mí un disgusto. A nadie nos gusta estar en problemas. Quizás nosotros hemos aprendido que podemos salir de los problemas de la mano de Dios y esto es algo cierto y verdadero. Sin embargo, pues desde la época en que fue escrita la Escritura, el Nuevo Testamento, pues nosotros leíamos que nadie está por su gusto en zona de contrariedades, en zona de contradicción, en zona de disciplinas. Dice, nadie quiere ser disciplinado y esto es válido hasta ahora. Soportamos la contrariedad, soportamos el disgusto, soportamos la corrección, la disciplina. Pero a veces nosotros quisiéramos salir de ahí o frecuentemente o siempre quisiéramos salir de esa circunstancia lo más rápido que se pueda. El mundo dice, si estás tú en situaciones de problema, vas andando por un valle oscuro, dice, pues camina más a prisa para que salgas de ahí. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña a nosotros que aunque andemos en valle de sombra de muerte, nuestro espíritu debe mostrarse confiado, pero no porque estemos asentados sobre nuestra propia prudencia, en nuestros propios conocimientos, sino por la fe que hemos depositado, confianza que hemos depositado cada uno de nosotros, sus hijos, en nuestro Padre Dios. Así que tengamos en nuestra mente estos conceptos que hemos nosotros descrito al inicio de esta meditación, la contradicción y la contrariedad. Nos producen aflicción, nos producen disgusto. Bueno, fíjense que al leer el capítulo 42 de los Salmos, nosotros encontramos una serie de dichos, de escritos de este salmista, pues que reflejan el estado en que se encuentra la persona. Una muestra de ellos es lo que podemos leer aquí en la pantalla, que dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Eso lo podemos leer allá en el versículo 6 de este Salmos 42. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Es decir, este es un verdadero problema. Es algo que nosotros no queremos vivir y que nosotros quisiéramos que nadie más experimentara estos dolores.
Quizás sea inevitable hacerlo, quizás sea inevitable enfrentar algún tipo de contrariedad o dificultad. Estamos aquí en esta tierra y esta tierra pues es un valle de sombra de muerte. Pero si nos dan a elegir, quisiéramos pasar encima de todas estas circunstancias. Como hemos dicho al principio de esta meditación, bueno, hemos aprendido de la mano del Señor a soportar, a vivir estas contradicciones, estas contrariedades, porque tenemos la esperanza viviendo en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente. Sin embargo, esto no nos quita de experimentar el dolor, la contrariedad y el disgusto de vivir estas aflicciones. Por eso el salmista en este Salmos 42 es redundante y insiste en la descripción de una persona totalmente abatida por una serie de situaciones, ¿verdad? Se compara, has de recordar tú al principio de este capítulo 42 de los Salmos, se compara con un ser eh, sediento. Dice, el siervo clama cuando tiene sed. Dice, bueno, así estoy yo, me comparo con este animalito, con este siervo sufriente y doliente. Bueno, en este contexto de contrariedades y de aflicciones, leyendo el capítulo 11 del libro de los Hechos, vamos a aprender algo que el Señor quiere que nosotros así lo hagamos. Vamos a este capítulo 11 del libro de los Salmos para ver de manera breve algunos aspectos acerca de este capítulo que nos narra ciertas circunstancias que vivía la iglesia de aquellos tiempos. Y bueno, nosotros podemos ver allí cómo en este capítulo 11 de Hechos, pues en primer lugar, ¿verdad? Empieza el capítulo, la escritura, este párrafo, capítulo 11 de Hechos nos inicia contándonos acerca de una discusión doctrinal. Y esto me llama a mí mucho la atención, ¿verdad? Porque más adelante nos vamos a dar cuenta de que esta discusión doctrinal se da en medio de una circunstancia muy especial. Pues ustedes han de recordar muy seguramente esta visión que tuvo Pedro, ¿verdad? Y cómo él vio que todo era permitido acerca de qué comer, ¿verdad? Nada era inmundo, ¿verdad? Entonces, dice aquí en el versículo 9, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y afirma, y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba del cielo. Esta discusión se da en el sentido de que, pues Pedro había acudido a ministrar a personas que no eran del pueblo judío. Entonces, dice la palabra del Señor, entró en casa de hombres incircuncisos y comió con ellos. Entonces, bueno, pues había personas que, dice la Escritura, disputaban con él acerca de esta acción que él había efectuado. Entonces, Pedro les dice que esto que él hizo no es algo que lo hizo basándose en sus propias especulaciones o en sus propios pensamientos, sino que fue una orden que él recibió directamente de Dios. Entonces, cuando estaba él contando esto, bueno, pues sus palabras fueron tan convincentes y el espíritu de estos hermanos que le escuchaban
fue tan sensible a la labor del Espíritu en nosotros, sus hijos, bueno, y en esa ocasión a ellos, que dice la palabra del Señor, que entonces ellos callaron y glorificaron a Dios. Pudiéramos hablar mucho acerca de esta frase, callar y glorificar el nombre de Dios, porque muchas veces lo que uno menos hace, y tristemente aún con los hermanos, aún en la iglesia, es callar y glorificar. Posiblemente reprimamos nuestras palabras, pero no callamos porque estemos convencidos. Sin embargo, estos hermanos habían sido convencidos de que esto era un mandato divino y glorificaban el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí que a los gentiles Dios les había dado arrepentimiento para vida. O sea, ellos estaban gozosos porque esta salvación del Señor había sido dada para todas las personas. Entonces, a partir del versículo 19, nosotros nos estamos dando cuenta que esta iglesia estaba perseguida. Estas circunstancias, de esas discusiones, de estos sucesos que acontecían a la vida de los hermanos en aquel siglo, bueno, estaba enmarcada por una terrible persecución. Y yo digo terrible no tanto porque venga así mencionado en la Biblia, sino porque, hermanos, toda persecución es terrible. Toda persecución es una desgracia para las personas. Quizás nosotros no tengamos la sensibilidad porque no lo hemos vivido así. Pero personas que han tenido que abandonar sus posesiones, sus familias, a causa de una persecución, pues experimentan un gran dolor, una gran contradicción, una gran contrariedad. Bueno, entonces, ¿qué hacía la iglesia perseguida? La cual vemos nosotros aquí en este capítulo 11 del libro de los Hechos. Bueno, pues es una iglesia que se alegra. Y es una iglesia que se alegra porque ellos escuchan estas noticias, ¿verdad? Que las personas, los hermanos que habían sido dispersados a causa de la persecución, bueno, ellos iban compartiendo la palabra de Dios. Pero dice la Escritura que estas personas, estos hermanos, en un principio solamente compartían, hablaban de la palabra de Dios, dice, solamente a los judíos. Sin embargo, aparecen aquí en este capítulo 11 del libro de los Hechos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales al estar en esta ciudad de Antioquía, comparten la palabra de Dios con personas que no eran judíos, es decir, del pueblo original de Dios, sino que lo comparten con los griegos. Hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, la salvación de Dios para todos los seres humanos. Entonces, en este sentido, bueno, pues la iglesia que dice aquí que estaba en Jerusalén, entonces ellos buscan recibir noticias de esta circunstancia que vivió la iglesia allá en aquella ciudad de Antioquía. Bueno, entonces ellos dicen que envían a Bernabé. Pero Bernabé, cuando llega a Antioquía y ve la gracia de Dios derramada sobre todas las personas, dice la palabra de Dios, se regocijó. Es decir, estuvo alegre. Es decir, veamos cómo el Espíritu de Dios derriba cualquier muro doctrinal y hasta teológico que pudiera existir a creencia de ellos.
No estaban contradiciendo la gracia de Dios y no es lo que haríamos nosotros, pero sí estaríamos contentos porque llegue la salvación a más personas, porque esa es la principal encomienda que nosotros recibimos por parte de nuestro Salvador. Entonces, dice la palabra del Señor, y fíjense qué hermoso describe a Bernabé. Dice, él era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. O sea, esa bondad, esa llenura del Espíritu Santo y esa fe, por gracia de Dios, le permitió regocijarse por el bienestar de los hermanos. Entonces dice la palabra del Señor que una gran multitud fue agregada. Entonces vemos que esta iglesia representada en Bernabé es una iglesia que se regocija porque la palabra de Dios había sido llevada y aceptada por otras personas que no eran judíos. Y entonces vemos también nosotros en este capítulo 11 de Hechos una iglesia que cuida. ¿Por qué una iglesia que cuida? Bueno, porque entonces la reacción de Bernabé ante lo que él había visto, ¿verdad? Y que pues lo llenó de alegría, ¿verdad? Entonces dice aquí que él fue a Tarso a buscar a Saulo y cuando le halló, lo trajo a Antioquía. Y dice la palabra del Señor, versículo 26, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Fíjense, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, este regocijo por la salvación de Dios a esta ciudad, a estas personas, mueve a la iglesia a cuidar de ellos, porque traen a alguien que les esté ministrando, que los esté discipulando. Dice, estuvieron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Ellos estaban cumpliendo ese gran mandamiento, esa gran comisión del Señor, evangelizando y enseñándoles a guardar todo esto que el Señor había dispuesto. Y como resultado de este testimonio, dice la palabra del Señor que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Y fíjense que qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, a través del testimonio que nosotros podamos dar. Es decir, no llego yo y me presento, soy cristiano, sino que la gente me llame a mí cristiano por el testimonio que yo le doy a estas personas. Entonces fue en Antioquía donde a esos discípulos, por su testimonio, por su trabajo, por su fe, por su constancia, por la manera en que el Espíritu Santo trabajaba a través de sus vidas, ellos lo permitían, no contristándolo, entonces se les llamó cristianos por primera vez. También nosotros vemos en el libro de los Hechos una gran contradicción, porque leemos ahí que ocurre una gran hambre en la tierra. Dice ahí en el versículo 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamando Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces estos varones profetizaron esta contrariedad, esta desgracia para las personas. Hambre en toda la tierra. Eso es algo muy difícil de entender. Lo leemos quizás rápidamente, no reflexionando, no meditando acerca de esto, pero pues a ninguno de nosotros nos gustaría experimentar hambre. Y cuando yo hablo de experimentar hambre, me refiero cuando las personas no tienen qué comer. No, como a veces uno dice, oye, tengo mucha hambre, sabiendo que va a la tienda, sabiendo que abre su refrigerador y va a encontrar, por gracia de Dios, alimento.
pues estas personas enfrentaban esta circunstancia difícil de hambre. Pero nosotros podemos, en medio de esta lectura, ver cuál fue la actitud de los creyentes en medio de estas dificultades. ¿Cuál fue la respuesta de estos cristianos, así llamados por su testimonio? Y de ahí, al saber yo la respuesta de ellos, poder yo saber qué respuesta doy yo ante las dificultades que me toca afrontar. Nosotros primero estuvimos leyendo que había una persecución de carácter pues religioso, es a causa de esta dilapidación de Esteban. Sin embargo, ellos al ir huyendo, porque iban huyendo, ellos compartían la palabra de Dios. Aquí vemos la primera actitud de los creyentes, compartir la palabra de Dios. A donde ellos iban, aunque iban siendo perseguidos, ellos tenían esa bendición que nosotros podemos tener cuando enfrentemos algún tipo de dificultad. Compartir la palabra de Dios. Muchas veces, si Dios nos libre de la persecución o de los problemas, cuando estamos nosotros en problemas, nos olvidamos de esto, de compartir la palabra de Dios. Bueno, aquí tenemos este ejemplo de estas personas que habían sido dispersados. Y por otro lado, cuando se da esta gran hambruna, una de las tantas hambrunas, sequías, crisis alimentarias y económicas de las cuales nosotros podemos leer en la Biblia. Bueno, esta hambruna que se da, según refiere el libro de los Hechos, en la época de Claudio, pues ellos se dedican a atender las necesidades de las personas. No estamos leyendo que ellos hayan tenido de más o muchas cosas en medio de esta hambruna. No lo dice. Posiblemente sí, posiblemente no. Sin embargo, ellos no tomaron la actitud. Si hubieran tenido abundancia o si hubieran sido precavidos para reunir alimento, decir, ¿yo por qué lo comparto si yo lo necesito para mí? Suponiendo que ellos hayan tenido esa facilidad de prever la hambruna. Y bueno, también si ellos sufrían estas mismas circunstancias, pues ellos no vieron ningún tipo de estas circunstancias, ya sea la abundancia o sea la necesidad en medio de esta hambruna, pues de compartir lo que tenían. Porque dice el versículo 29, dice que entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. De nuevo, estos creyentes viven circunstancias muy, muy especiales, muy difíciles. Son dispersados, son obligados a salir de su zona de confort y su respuesta es compartir la palabra. Experimentan estos primeros cristianos, estos creyentes, la necesidad que se deriva de una hambruna. Y su actitud es atender las necesidades de las personas. ¿Cuál va a ser mi respuesta ante las dificultades? Dios quiera que lo que enfrentemos, lo que enfrentes tú, sea algo leve, sea algo que pase muy pronto, o que ni siquiera experimentemos, que experimentes tú en tu vida. Pero si nos toca experimentar alguna contrariedad, alguna contradicción, ¿cuál va a ser mi respuesta? Ojalá y nosotros podamos repetir como el salmista lo escribió en el Salmo 94. Salmos 94, versículos 18 y 19. Cuando yo decía, mi pie resbala,
Tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Si mi pie resbala, la misericordia de Jehová me sustente. Si tu pie resbala, la misericordia de Jehová, tu Dios, te sustente, el Dios en quien tú has confiado. Y las consolaciones que Él otorga, alegren tu alma, alegren nuestra alma, y que nosotros en medio de estas dificultades sigamos el ejemplo de estos primeros hermanos que compartían la fe, pero también aliviaban las necesidades materiales de estas personas. Hermanos, esta es una invitación clara y directa de la palabra del Señor. Dios nos libre de todo mal. Dios nos libre de este tipo de contrariedades y dificultades y aflicciones. Pero tengamos la confianza en que el Señor nos va a sostener para que así el nombre del Señor sea bendecido, sea alabado por el testimonio que nosotros podamos darle a las personas que nos rodean. Demos gracias siempre al Señor. Estemos agradecidos con Él siempre por su bondad. Muchas gracias, hermanos. Dios les cuide, Dios nos bendiga a todos. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo estamos agradecidos contigo, Señor, por tu bondad, por la esperanza que tú has depositado en nuestros corazones. Estamos agradecidos por tu salvación. Estamos agradecidos porque nos pusiste en camino nuevo. Estamos agradecidos por ese nuevo nacimiento que nos permite experimentar y ver las cosas de manera distinta. Gracias, Padre, por ese cuidado con nosotros. Y permite, Señor, que esta bendición tuya que nos rodea y que nos llene, Señor, se derrame sobre todas aquellas personas, sobre todo las que están más cerca de nosotros. Que llevemos tu fe, tu palabra, y que podamos aliviar las necesidades materiales de aquellos que nos rodean. Padre, te pido todo esto, pidiéndote perdón por nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios nos bendiga a todos y gracias al Señor porque es bueno con nosotros.